¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos a En Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre en Agricultura, los domingos por la mañana. Estreno los días lunes también a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Antes de presentar a Pedro Pizarro, por supuesto, el dueño de la pizarra, yo quiero agradecer infinitamente las muestras de preocupación, de cariño, de buena onda, ¿no? que recibí durante los últimos días por mi internación en la clínica, por esta intervención que buscó destaparme las arterias y todas esas cosas que me tuvo ahí al borde de quedarme sin Navidad, pero logramos resolverlo. Así que para todos quienes estuvieron allí, que mandaron mensajes, aquellos que apoyaron a mi familia, en fin, una serie de cosas, agradecerles enormemente eso. Estamos acá con una invitada espectacular y con don Pedro Pizarro listo y dispuesto. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días, un gran saludo a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Ojalá el 2023 sea mejor que el 2022, tanto familiar como a nivel de trabajo, a nivel de hacer deporte. Que sea un año, último programa del año. Que sea un año súper importante. Qué bueno tener a Lázaro, perdón, a don Eugenio de vuelta acá con nosotros. Qué bueno verte bien, Eugenio. Muchas gracias. Nos estuviste preocupado aquí a todo el equipo. Así que a cuidarse, hacerle caso a los doctores, no estresarse, comer sanito, todo lo que le hayan dicho que tiene que hacer. Veníamos haciendo eso hace rato, así que eso no es garantía de nada, pero hay que cuidarse, eso sí que sí. Y tú lo decías recién, pues tenemos una gran invitada hoy día con la que vamos a hablar respecto del sistema previsional, de pensiones, de la administradora de Fondo de Pensiones, doña Constanza Bollmann, gerente de la Asociación de AFP. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, Eugenio, tenerte bien y sano aquí con nosotros. Gracias, Constanza, muy amable. Bueno, con Constanza tenemos muchas cosas que conversar. A ver, este ha sido, Constanza, un año muy especial desde muchos puntos de vista. Nuevamente, el sistema ha estado sobre la mesa. Algunos en algún momento quisieron eliminarlo, algunos en otro momento, frente a la coyuntura política que ha sido en el año, finalmente terminaron por entender de que las AFP forman parte de este proceso. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de este 2023 respecto del protagonismo y de la incidencia que tienen las administradoras en el intento, que me parece obvio, lógico, de que los chilenos tengamos mejores pensiones? Efectivamente fue un año súper intenso, pero yo lo evalúo positivamente, porque yo creo que después de los retiros, que si bien fueron una política pública que para las pensiones es muy negativa, la gente entendió que la plata es suya. Y que la plata efectivamente estaba ahí. Mucho se nos acusó durante mucho tiempo del robo de las AFP. Me acuerdo incluso algún parlamentario que alguna vez dijo que las AFP eran una estafa piramidal. Y bueno, con los retiros la gente pudo ver que la plata estaba y que había más de lo que habían ahorrado. Y yo creo que en ese sentido hubo una valorización de la capitalización individual que es muy importante para nosotros. Un buen punto. Perdón, Pedro, sobre lo mismo, yo creo que hay coincidencia respecto a lo que tú dices, de que la aparición, la consolidación, el tema de los retiros, terminó por desmitificar muchas cosas que se decían y la gente terminó por entender cómo funciona el sistema, la capitalización individual, que la plata es de la gente, que la plata está ahí. Pero tuvo que ocurrir un retiro para que finalmente se desatara finalmente esa conciencia, ¿no? de entender cómo funciona el sistema. Ustedes como asociación de AFP en algún momento, en algún sentido, en algún momento, ustedes han hecho una autocrítica respecto de por qué tuvimos que llegar a un retiro para que la gente tuviese quizá una mejor cercanía, una mejor percepción del trabajo que hace la administradora? Yo creo, Eugenio, que nosotros pudimos haber hecho mejor el tema de la educación previsional, de haber explicado mejor cómo funciona el sistema, de haber estado más cerca de la gente, quizá salir un poco de los medios tradicionales y hacerlo más a través de videos, de cápsulas, de programas. Y por eso el foco hoy en día en la asociación está bien puesto en esto, en tratar de hacer mucha educación previsional para que el sistema, que es complejo, se pueda entender en simple. Bueno, sabemos varios que queremos explicar en simple cómo funciona el sistema de distintos puntos de vista, así que es un tema que claramente hay que irlo avanzando. En la ley ha estado también, está el FEP, que se asigna por la subsecretaría, pero los efectos son cuestionables, a lo menos, de que se logran por esa vía, y hay que hacer mucho más a nivel de educación previsional y educación financiera. Voy a ir un poco más atrás.
¿Qué es la asociación de FP? ¿Por qué nace? ¿Qué funciones cumple? O sea, ¿cuál es el rol que tiene la asociación de FP al momento de organizarlo a ustedes? La Asociación de FP es el gremio que reúne a 6 de las 7 administradoras que existen hoy en día. Somos 16 personas, de ellas 10 somos mujeres, 6 somos hombres, somos un grupo chiquitito, y lo que hacemos es, bueno, en primer lugar, esto que les comentaba de la educación previsional, donde está puesto el foco súper importante hoy en día. También hacemos toda la función de influir en el debate sobre pensiones que hay. Entonces, en el tema de la constituyente el año pasado, en el tema de la reforma de pensiones, ahí poder participar en el debate, aportar con los 40 años de experiencia que tenemos como administradoras en el sistema de pensiones. Entonces, pedimos que nos inviten a las comisiones de Hacienda, del Trabajo, del Senado, de la Cámara de Diputados y Diputadas, ir a la radio, ir a los debates, armar seminarios, un poco tratar de participar en ese debate dando nuestra opinión. Y también tratar de ver y ayudar en la relación de nuestros asociados entre ellos y también con administradoras de otros países y con organismos internacionales como por ejemplo la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el ICPM, la FIAP, etc. Ese es un poco el rol en general de la asociación. Perfecto. O sea, tienen harta pega, harta cosa que hacer ahí todos los días. Harta pega, sí. Y son más mujeres que hombres, eso también es bueno. Y te vi con un premio hace algunos días atrás que saliste publicada ahí, destacada dentro de las mujeres líderes. Así es, tuve este reconocimiento, fue muy bonito estar allí en la ceremonia con mujeres que uno admira, fue increíble, muchas dedicadas al tema social, con mucha pasión, otras que han sacado adelante sus pymes con esfuerzo, mujeres que trabajan en cargos políticos de alta relevancia, fue una mujer paracaidista, la primera del ejército, entonces estar ahí fue súper emocionante y además porque a mí el tema del rol de la mujer me importa y me importa que sea visibilizado, que es algo que yo creo que este premio hace, me importa la equidad de género, por eso trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer hace algunos años. Entonces, poder estar ahí y haber sido reconocida con ese premio fue muy, muy bonito. Sí, pues me acordé ahí cuando después de haberte presentado que había visto los premios. Pues vamos un poco a los retiros. Yo creo que otra cosa que quedó claro para las personas que hicieron retiros, que fue la gran mayoría de los chilenos, somos muy poquitos los que no hicimos retiros en su oportunidad, fue la eficiencia que tiene la administradora en hacer las gestiones. Porque uno se metía por internet, daba los datos de su banco y al par de días aparecía la plata en la cuenta. O sea, y tuvo un nivel de eficacia más bien alto. Hubo algunos problemas, como siempre hay, pero porcentualmente fueron menores. ¿Fue muy difícil esa coordinación? O sea, me imagino tener algo para lo cual no se estaba preparado, porque las administradoras habitualmente reciben plata, no entregan plata de vuelta. Hacer toda esa gestión y coordinación fue algo muy complejo. La verdad, Pedro y Eugenio, fue una locura. Los equipos trabajaron, y aquí aprovecho de agradecerles, día, noche, habían equipos que tenían reuniones cada 3 horas para que esto saliera perfecto. El mandato de los presidentes de la asociación fue, y de cada FP, fue que esto saliera perfecto, sin falta. Y entonces el trabajo para coordinar algo que además no está dentro de las atribuciones, como dices tú, normales y las funciones normales que hace una FP, fue un trabajo de coordinación impresionante a lo largo de todo Chile. Además, en época de pandemia, entonces informar era aún más complejo. Todo esto tenía que hacerse de manera digital, de manera rápida, cumpliendo los plazos. Y creo que quedó demostrado la eficiencia de las administradoras y en cómo pueden manejar bien estos procesos operativos. Sí, me acuerdo ahí, nos tocó coordinar con Ugero también, ayudar desde el punto de vista, hacer de que saliese bien por nosotros como su secretaría en esa época. Se va a iniciar nuevamente en abril, mayo, discusión probablemente de nuevos retiros. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? Nosotros lo hemos dicho muchas veces, los retiros son una mala política pública para las pensiones. Yo entiendo que puede haber necesidades, entiendo que en minutos de pandemia además hubo necesidades que fueron incluso mayores, pero lo que nosotros tenemos que hacer como administradoras y como asociación de FP es velar porque mejoren las pensiones. Y obviamente los retiros en que uno saca fondos perjudican las pensiones. Además tienen efectos macroeconómicos. Nosotros antes de los retiros lo dijimos, que iba a aumentar la inflación, que iba a aumentar el precio de los créditos hipotecarios, que iban a bajar la rentabilidad de algunos fondos y todas las cosas que advertimos y que mucha gente nos decía, oigan, esto es una campaña del terror. No fue así. Efectivamente pasó todo lo que advertimos. Entonces creemos que es muy negativo volver a discutir sobre nuevos retiros cuando lo que debiéramos estar discutiendo en realidad es cómo hacer para entregar más fondos y lograr que esas personas que quedaron con saldo cero puedan recuperar todo o parte de lo que retiraron. Sí, bueno, esto no lo va a decir Constanza, y si lo quiero comentar sería fantástico, pero por lo menos yo quiero manifestar una opinión respecto a esto. Yo tengo, por lo menos la percepción que yo tengo, que uno podía entender quizá el primero, podía eventualmente entender el segundo, pero el resto de los retiros fueron claramente buscaron otra intención, que básicamente era dañar a la industria que estaba cuestionada, y que obviamente se buscó hacerles más daño.
A tal punto que eran de los 11 millones de afiliados, prácticamente la mitad se quedó sin nada, sin fondo. Yo no sé, Constanza, si aquí hay una... No te voy a pedir una opinión respecto de eso, pero sí quiero preguntarte algo respecto de esto mismo. Porque la percepción que había respecto, la demonización que se había hecho respecto al sistema había sido muy fuerte. Estaba muy marcado el tema de no más AFP, y etcétera, etcétera. Con el tema de los retiros la cosa cambió. Ustedes tienen sondeos internos en este diálogo permanente con el cliente que yo sé que ha mejorado muchísimo a partir de todos estos procesos. ¿Ustedes sienten de que ha existido una mayor legitimidad del sistema respecto de lo que percibe la gente, de lo que perciben los afiliados? Yo creo que sí, que efectivamente hoy día el sistema está más legitimado que lo que estaba hace algún tiempo. Además, también es bueno que haya dejado de existir Felices y Forrados y estos movimientos que confundían a la gente, que hacían que hubiera unos movimientos entre los multifondos que eran negativos. Pero yo creo que efectivamente el sistema está más legitimado y lo que sí tenemos sondeos y que son muy claros son que la gente quiere capitalización individual, es decir, que la plata vaya a sus propios fondos. Quieren que haya libertad de elección, o sea, que cada uno pueda elegir si la administración es estatal, privada, pública, y además las personas quieren herencia. Y los números son súper decidores, hay un 98% de los encuestados que quieren herencia. Los mismos encuestadores nos comentaban que rara vez en encuestas de todo tipo, deportivas, de lo que sea, es raro que haya algo tan marcado, una preferencia tan marcada. Ahora, estos son números que se producen, y esto es lo curioso y lo interesante, no a partir de un proceso de educación. Hemos aprendido todos un poco a la fuerza. La pandemia nos forzó un poco a entender cómo funciona el sistema, nos forzó a entender el tema de cuánto cotizamos, de cuánta plata tenemos. No solamente nos pasó con eso, nos pasó con la AFC también, gente que no sabía que estaba juntando plata por si la echaban mañana. Entonces, de alguna manera, la pandemia dejó en evidencia algo que también era un mito, que en Chile cada uno se rasca con sus propias uñas. Y eso no es verdad. En Chile existe un sistema de seguridad social, existe un sistema para enfrentar cada una de las coyunturas de la vida y que evidentemente tenemos que mejorarlo, tenemos que cambiar en algún otro aspecto, pero esta idea, bendita idea que han intentado algunos meterle en la cabeza a la gente de que aquí cada uno se arranca como puede, eso no es real, Pedro, eso no es cierto. Eso no es real, ya hablábamos de varios mitos que se han ido aclarando y hay otros más que te los voy a preguntar así como preguntas cortas. ¿Se queda con plata de los afiliados la AFP o se entrega a los herederos, a los pensionados? Pedro, qué buena tu pregunta, porque yo creo que es súper importante aclararlo. Por ley, toda la plata que los trabajadores cotizan, más la rentabilidad, es de los afiliados. Eso no es de la AFP. Si la persona fallece, incluso esa plata va a pasar a pensión de sobrevivencia, si es que hay personas beneficiarias de sobrevivencia, y si no, queda como herencia. Pero en ningún caso las AFP se quedan con plata de los afiliados. Eso es súper importante recalcarlo. Sí, y otro mito que uno escucha siempre, ¿nos calculan hasta los 110 años las pensiones a todos? Uy, ese mito también, sí, es un mito que se repite mucho. Mira, a mí, para explicar el tema de los 110 años, me gusta usar un ejemplo, que es el de la wincha de medir. Si a mí alguien me pidiera que yo con una sola wincha midiera a todos los chilenos, yo tendría que tener una wincha que probablemente tendría que tener 2,10 metros. Probablemente voy a encontrar a 1 o 2 chilenos que tengan 2,10 metros, pero igual necesito incluirlos en mi wincha de medir. Acá es lo mismo. Yo cuando hago las tablas de mortalidad tengo que incluir los 110 años, porque puede que haya 1 o 2 personas que lleguen hasta los 110 años. Eso no significa que yo crea que todos los chilenos y chilenas van a vivir hasta los 110. Entonces, dejar claro que la probabilidad de que la probabilidad con que se calcula que una mujer viva hasta los 110 años es de 0,2%. Y la de que un hombre viva hasta esa edad es de 0,01%. O sea, imagínense, es una probabilidad mínima, pero que tiene que estar. En cuanto a los promedios, lo que se calcula es que una mujer que hoy tiene 60 años va a vivir hasta los 91 y que un hombre que hoy tiene 65, o sea, la edad de jubilación del hombre, va a vivir hasta los 85. Ese es el promedio. Entonces también es un mito esto de los 110 años, que es importante clarificar. Sí. Otro mito también que aparece, estas comisiones fantasmas. ¿Inventan las administradoras comisiones aparte de la comisión que uno paga cuando cotiza el 10%? ¿Qué son estas comisiones fantasmas? Yo creo que lo primero es aclarar que no son comisiones fantasmas, son comisiones de intermediación y que se pagan a personas o a empresas que, digamos, invierten los fondos en cosas que las administradoras directamente no podemos hacer. Pero estamos pagando por un servicio que lo que pretendemos obtener es una mayor rentabilidad en la inversión de los fondos de los afiliados. Entonces no es plata que desaparezca, no son fantasmas, es una comisión, un inversionista serio, institucional, que puede invertir en fondos que lo que van a hacer es darle más rentabilidad a los fondos de nuestros afiliados. Claro, y eso se le paga a terceros que no tienen nada que ver con la administradora. Nada que ver con la administradora. Sí, a propósito de lo que señala Pedro también, y un poco pensando en
Ya vamos a hablar respecto a la reforma Sí, seguramente y los capítulos que vienen, pero hay una instancia que está discutiéndose hace mucho tiempo, que es el tema de la creación de una AFP estatal, que me parece puede perfectamente bien conversar con esta idea de la libre elección. Es decir, si hay gente que estima que el sistema de administración privada contiene cosas que no le gustan y quiere que su dinero sea administrado por una entidad estatal, una libre elección, y podría perfectamente bien hacerlo. ¿Ustedes cómo ven como asociación de AFP que eventualmente pueda incorporarse en un mediano plazo un actor público en la función que ustedes realizan, que es básicamente generar rentabilidad para el dinero de los trabajadores? Nosotros siempre nos hemos manifestado a favor de la competencia, o sea, que haya más competencia, obviamente que nos beneficia a todos, a la industria, a los chilenos. Y con respecto a la AFP estatal, yo creo que también es importante que exista, efectivamente, para el que quiera elegirla pueda hacerlo, siempre y cuando sea en igualdad de condiciones para todos, o sea, que todos podamos competir con un rayado de cancha que sea el mismo para todos. ¿Qué significa igualdad de condiciones en ese sentido, en ese contexto? Que no ¿Dónde podría sacar ventaja la AFP estatal potencial, por ejemplo? Que la regulación de inversiones sea la misma para todos, por ejemplo. Que todos tengamos los mismos límites, podamos invertir en las mismas cosas, que tengamos las mismas exigencias. Hoy en día las exigencias y los límites que tenemos están súper claros, son súper exigentes, y yo creo que está bien, porque hay que tener una cosa seria, resguardada, cuidada con los fondos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Sí, y hay más espacio para más competencia, porque siempre hemos escuchado, hay que insertar más competencia, más entidades. Ahora, ¿cabe más competencia hoy día? Yo creo que sí, Pedro. ¿Sí? Que sí cabe más. Y eso tendríamos que ir haciéndolo. Se hablaba mucho de entidades sin fines de lucro, que no tengan estas utilidades que aparecen. Y que, como Australia, que tiene una sí, cantidad de por fondos ejemplo, brutales. o sea, hay espacio para que haya más. Y ahí creo que lo importante es lo que decías tú recién, que la persona decida. O sea, al final del día es la jubilación de cada uno. Entonces, que cada uno decida quién administra su plata. Exactamente, y Pedro, y ahí la libertad de elección que sea completa. Porque lo que nos pasa, bueno, vamos a entrar más adelante, me imagino, en la reforma de pensiones, pero que esta reforma lo que tiene es una supuesta libertad de elección, pero que no es tal, porque las AFP lo que hacemos son dos cosas distintas. Una es la administración de las cuentas y la otra la administración de los fondos. En la administración de las cuentas no habría competencia, porque esto habría un monopolio estatal. Lo haría una entidad pública única, que sería la encargada de la recaudación, la cobranza, el pago de las pensiones, la relación con el cliente. Entonces ahí no habría competencia. Imagínense lo negativo. O sea, si a mí me gusta que me atienda la AFP hoy en día, eso debiera, o una institución privada, eso debiera poder seguir siendo así. Y con respecto a la administración de las inversiones, la competencia también estaría limitada, porque todo el 6% adicional de cotización, que es el que se propone en esta reforma de pensiones, sería administrado también por un ente público. Y el 10,5% que existe hoy pasaría por defecto a ser administrado por ese ente público, y solamente si la persona pide podría ser administrado por las AFP. Entonces ahí tampoco hay una igualdad de competencia, porque se está beneficiando o se está entregando más ingresos de entrada a este ente público. Bueno, vamos a conversar de este tema. Está el tema de la reforma, está el tema de la educación previsional, muchas cosas que podemos y vamos a ahondar precisamente en este capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, con Constanza Bolman, la gerente general de la Asociación de AFP. Vamos a marcar una pausa, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital, y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es breve, estamos en Siempre la Pizarra de Pizarro, ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo en Agricultura, como todos los días lunes en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, último programa del año 2022. Seguiremos el año 2023, por supuesto, así es que estamos muy contentos junto a Pedro Pizarro de poder seguir conversando con ustedes semana tras semana
de pensiones, de seguridad social. Vamos a ver si agregamos otros tópicos el 2023 también. Y hay varias cosas, Pedro, que están arriba de la mesa y conversamos con Constanza fuera de micrófono. Básicamente el tema de la reforma y cómo también la asociación ve la propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno de cara al proceso de reforma que viene, ¿no? Sí, pues tiene que tomarse algún remedio, ¿no, Eugenio? Le está avisando el Sí, reloj ahí. sí, tengo que tomar una pastilla, pero tranquilo. Sí, bueno, efectivamente estamos ya en discusión de un tercer proyecto de reforma previsional. Yo creo que vamos a coincidir en que hay que avanzar con una reforma en lo contributivo. O sea, llevamos muchos años con un diagnóstico que hay que cotizar más, que hay que incorporar mejoras, pero no se ha podido llegar al acuerdo, al entendimiento necesario. Está el proyecto de la presidenta Bachelet, está el proyecto del presidente Piñera y el proyecto que estamos discutiendo ahora. ¿Cómo ven ustedes las ideas matrices del proyecto que presentó el gobierno hoy a nivel de lo que es aumentar cotización, que se haga cargo el empleador, que vaya todo a un fondo solidario, la creación de estos organismos públicos y otros temas más? Viene un guiño al partido de la gente, el tema de los autopréstamos y otros aspectos más. ¿Qué evaluación general tienen ustedes del proyecto que está presentado? A ver, mira, yo creo, Pedro, que lo primero es que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones. O sea, eso sin duda. Y que es bueno que haya una reforma de pensiones. Ahora, ¿qué reforma de pensiones es la que queremos? Yo el problema que veo con la reforma actual es que es una reforma completamente refundacional, que crea todo un sistema nuevo que termina con lo anterior, y yo creo que eso es un error, porque creo que lo que tenemos que hacer es rescatar las cosas buenas del sistema de hoy en día y, claro, agregar cosas que, por ejemplo, en FP estatal, lo que hablábamos antes, que de la posibilidad de elegir también a los que no quieren administración privada. Pero, como dijo Vittorio Corvo, inventar la rueda cuadrada cuando hay una rueda redonda que está funcionando bien, creo que no tiene mucho sentido. También Joaquín Cortés dijo que esto era el Big Bang. O sea, es una reforma que destruye todo lo que hay, deroga el decreto de ley 3.500, con la esperanza o creyendo un poco que esto puede mejorar pensiones, sin que tampoco tengamos la certeza. Entonces, quizá habría que hacer una cosa un poco más moderada, agregar los elementos que faltan, pero no empezar todo de cero. Constanza, sobre lo mismo, cuéntame lo que puedas y quieras contarme, pero ¿no sientes tú que por parte del gobierno hay... A ver, la coalición que gobierna hoy día, el cuestionamiento que tiene sobre el sistema, no es un cuestionamiento que tenga que ver respecto del monto de las pensiones. Es un cuestionamiento ideológico. Es un cuestionamiento ideológico porque hay un sector que hoy está en el gobierno, que es el sector principal, que es el Frente Amplio, que sostiene y dice que no es válido ni éticamente correcto que una entidad privada administre fondos de trabajadores y que obtenga utilidades a partir de eso. Ese es un cuestionamiento ideológico. Ahora, obviamente, los temas electorales y otras cosas de alguna manera los han obligado a moderarse. Pero ¿tú sientes que también en esta reforma hay un componente ideológico importante que apunte quizá un poco a ese cuestionamiento del que te hago mención? No quiero, Eugenio, tacharla de ideológica o no, pero sí creo que tiene una visión claramente contraria a la capitalización individual. Y creo que lo riesgoso de eso es que las personas sí quieren capitalización individual. Entonces, no sé si van a tener los votos ni el apoyo popular para llevar adelante una reforma que termina con las AFP. Además, lo que se dice es que se van a crear estos IPP, que son estos administradores privados, pero tampoco tenemos certeza de que con las condiciones que se están dando haya efectivamente privados que quieren participar. Piensa que estos privados que entrarían tendrían que competir en precio con un Estado que lo haría sin fines de lucro y que entonces puede ir a pérdida por muchos años. No pueden competir en servicio porque el servicio lo prestaría el Estado. No pueden aprovechar las sinergias que tienen como grupos empresariales, no pueden tener fuerza de venta. Entonces ahí es dudoso si va a entrar algún privado o no, y podríamos terminar teniendo un monopolio estatal tanto en la administración de las cuentas como en la administración de las inversiones. Sí, tú no lo puedes decir, pero uno puede decirlo, es autoridad en esto. También el tema ideológico se nota en que derogan el decreto de ley 3.500 y después gran parte del articulado del decreto de ley 3.500 lo reproducen de nuevo como artículos nuevos. O sea, obviamente que es la señal de que derogué el tema, pero muchos de los artículos que están vienen dentro de la reforma, pero como artículos, y eso trae otros problemas porque como la norma antigua y la norma nueva tienen vigencias distintas, te genera otro tipo de conflictos ahí. Exacto. Y yo creo ahí, Pedro, decirte que yo creo que es un error derogar el decreto de ley 3.500, porque además nosotros estuvimos hace poco en el Chile Day con inversionistas institucionales y todo, y es que hay un marco claro en Chile da mucha certeza jurídica, también a los inversionistas institucionales, a los inversionistas extranjeros. Entonces, derogar esto y que quede como una duda sobre cuál va a ser el marco legal, yo creo que no es positivo. Fíjate que mucha gente en el arco político dice, no, esta es una reforma moderada. ¿Te parece que es una reforma moderada esto o no? No es una reforma moderada en ningún caso, y lo otro que se ha dicho mucho es que es una reforma que crea un sistema mixto
Y la verdad de las cosas es que nosotros en Chile hace mucho tiempo que ya tenemos un sistema mixto, porque tenemos este pilar solidario que introdujo la presidenta Bachelet y que después fue mejorado por el presidente Piñera con la PGU. Entonces nosotros ya tenemos este componente que da el Estado con el pilar solidario, la capitalización individual y el componente del ahorro voluntario también. Entonces, perdona, lo que pasa es que es moderado versus lo que se ha dicho siempre también, que en cualquier minuto meten el zarpazo, agarran toda la plata de la AFP y se la llevan para el Estado. Frente a eso, y claro, cualquier cosa es... no sé, Alicia en el País de la Maravilla. Está yendo de un ejemplo súper extremo, o sea, claro, frente a eso cualquier cosa se muera, pues frente a ese temor, que es un temor que tiene fundamento respecto de muchas cosas que se han dicho en los últimos años. Y se han presentado iniciativas o proyectos de ley en ese sentido. Han buscado la nacionalización de los fondos. Yo me acuerdo proyectos de la senadora Proboste y no sé qué más, que en el fondo buscaba todo eso. Claro, quedó ahí, no pudo avanzar, queda como gesto político, pero el gesto queda y está firmado y está en el Senado, entiendo ahí eso guardado. Y el primer punto que tú señalabas recién, Constanza, que el gobierno dice mucho que se crea un sistema mixto, está creado desde el 2008, tal como tú decías, o sea, aquí no están creando nada nuevo, el sistema mixto ya viene desde el 2008. Por otro lado, a ver, el gobierno dice que son 6 puntos, pero son 6 puntos de cargo del empleador. ¿Es tan real eso? ¿Es del empleador o el trabajador igual termina pagando esto? no, finalmente lo termina pagando el trabajador. Si evidentemente un empleador cuando contrata va a asumir ese costo y va a pagar menos para que al final quede lo mismo que pensaba pagar, es una cosa de nombre decir que es de cargo del empleador, pero la verdad de las cosas es que yo creo que en el mediano y en el largo plazo es claramente de cargo del trabajador. Sí, y para la persona que está cotizando, si esa plata fuese a su cuenta individual versus fuese a estas cuentas solidarias que está proponiendo el gobierno, ¿qué le conviene más? Al que cotiza, no a los otros que reciben platas desde las cotizaciones de los trabajadores, pero para el señor que cotiza, ¿qué le conviene más? Con toda certeza, Pedro, te digo que renta más si esa plata va directamente a capitalización individual. Y acá quiero hacer un punto importante. Nosotros hemos pedido muchas veces al gobierno que nos entregue, y los centros de estudio también lo han pedido en varias oportunidades, que nos entregue los datos y los números que han utilizado para calcular estas mejoras de pensiones que ellos dicen. Y el gobierno aún no nos ha entregado estos datos. Nosotros lo pedimos incluso con una carta al Ministerio del Trabajo, a la Subsecretaría del Trabajo, y la respuesta fue que no le iban a entregar porque esto ya se estaba viendo en la Cámara de Diputados, así que los datos los iban a entregar ahí. Pero a mí no me importa si se los entregan a la Cámara de Diputados o a nosotros directamente. Lo que queremos es poder tener acceso a esos números para poder ver cómo están calculando esta mejora de pensiones que nosotros no vemos, que según nuestros cálculos no están. Claro, y recordemos que estas cuentas nacionales, porque claro, le ponen un nombre así de cuentas personales para tratar de asimilarla a las cuentas individuales, pero es una cuenta nacional, que la plata no está, te dejan un vale por ahí, te entrega una rentabilidad por ley y que va a ser más baja. Dicen que te están entregando un 2% de rentabilidad y la rentabilidad promedio, entiendo, el sistema está como en torno al 4%, dependiendo del multifondo, pero se saca un promedio, o sea, te están dando la mitad de la rentabilidad por tu plata, a diferencia que si fuese a tu cuenta. Exacto, te dan menos rentabilidad y yo creo, Pedro, que es muy importante recalcar este punto de que la cuenta nacional, la gente entrega su cotización y esa plata no va a la cuenta individual, sino que se usa para pagar otras pensiones. Y al que cotizó lo que se hace es que se le anota en un registro cuánto entregó. Entonces, yo creo que ahí también es importante que la población sepa eso, que ya la plata no es suya, sino que queda anotado en una cuenta. Y después, ¿cuándo se paga esa cuenta? ¿Cuánto se paga a la hora de los que hubo? ¿Qué va a pasar? Sí. Perdona, Pedro, no quiero que se me escape algo que mencionaste recién respecto al tema de lo contributivo y este tema de el 6%, de dónde va, para dónde va un porcentaje, para dónde va otro, que probablemente va a ser la pelea de los próximos meses, que fue lo que entrampó la reforma del presidente Piñera en el Senado. Es el gran debate, ¿a dónde va ese porcentaje? ¿Si va a solidaridad o si va a capitalización individual? Ese debate va a estar arriba de la mesa y probablemente van a haber muchas opiniones al respecto. Pero desde el punto de vista contributivo y a propósito de lo que comentaban ustedes respecto a este 6% de cargo del empleador y que a la larga no es tal, es evidente que Chile necesita que de alguna u otra forma se incremente el pilar contributivo para tener mejores pensiones. Está esta idea, la asociación tiene ha planteado alguna otra idea respecto de desde dónde poder obtener recursos que permitan incrementar quizá ese pilar contributivo y mejorar a largo plazo las pensiones. ¿Por dónde lo ven ustedes? Qué buena tu pregunta, Eugenio, porque yo creo que, a ver, por una parte, efectivamente es importante aumentar la tasa de cotización. El promedio que nosotros en Chile cotizamos 10% y el promedio de los países OECD es de alrededor del 18%. O sea, efectivamente estamos bajo con lo que cotizan otros países con los que nos comparamos. Pero yo creo que lo más importante es aumentar la base de quienes cotizan, porque no sacamos nada con aumentar la tasa, sino aumentamos la cantidad de gente que cotiza y cuánto. Entonces, hay cosas de las que este proyecto no se hace cargo y que son súper importantes, que es la informalidad. En Chile muchas personas trabajan de manera informal y hay que ver cómo logramos traerla al mercado formal para así aumentar la base. Otro tema importante es la edad de jubilación.
Las mujeres nos jubilamos a los 60 años, 5 años antes que los hombres, pero vivimos muchos años más. Entonces, eso también explica por qué después tenemos bajas pensiones. Yo entiendo que es un tema muy impopular decirle a alguien que en vez de jubilarse a los 60 años va a tener que jubilarse después. Y evidentemente no le vamos a decir a una señora que tiene 59 años que no se va a jubilar a los 60, sino que a los 65. Pero sí podemos decirle a alguien que hoy tiene 30 años que se va a jubilar a los 62 y así ir viendo cómo poder hacerlo de manera estudiada, escalonada, gradual, progresiva, o sea, de una manera que sea también coherente con las necesidades que tienen las personas y respetuosa con esas necesidades, pero efectivamente tenemos que aumentar la edad de jubilación. Y la reforma no se hace cargo de eso. Exacto, pero en el fondo, básicamente hoy día las edades de jubilación tienen que ver con una determinación hecha hace 40 años. El año 81, cuando la esperanza de vida al nacer en Chile era de 67 años. Hoy día la esperanza de vida de las mujeres está a los 85 y los hombres están en 80, me parece. Entonces, yo creo que es necesario, es necesario ese debate. Es que ahí tenemos un pecado, todos los que hemos estado en ciertos cargos de responsabilidad, varios, en no haber logrado el acuerdo necesario para mejorar las pensiones. Y ahí todos los que hemos estado, los que están, tienen su cuota de responsabilidad en ese tema. Tú estabas acelerando, Constanza, varios de los puntos que se conocen, que son los que generan pensiones bajas. Se cotiza poco, hay el tema de la informalidad, el tema de la densidad, el tema de los salarios, el tema de la edad. Pero uno ve la reforma y salvo el tema de aumentar la cotización, de los otros puntos no se hace cargo la reforma. Entonces uno dice... Está el tema de las lagunas también incorporado, me parece. Las lagunas, que es lo mismo que traíamos desde el proyecto anterior, pero hay varios aspectos como estructurales que la reforma no se hace cargo. Y obviamente si uno no se hace cargo de eso, el efecto a nivel de mejorar de pensiones no se va a ver. Políticamente es complejo el tema de edad. Uno podría ir viendo algo gradual, como tú dices, pero requiere un consenso importante para que eso funcione. Y aún más, Pedro, el gobierno ha dicho que esta reforma aumenta la formalidad, pero no ha dicho por qué, cómo. Nosotros tenemos la impresión contraria. O sea, puede ser que efectivamente si te aumentan el tope imponible, haya personas que decían independizarse, los de más altos recursos, y las personas que tienen menos recursos que decían irse del mercado formal al informal para recibir un mayor sueldo líquido. Entonces no nos queda claro cómo esta explicación de por qué aumentaría el mercado formal o mejoraría. Y por otro lado, tu opinión ahí, otra de las cosas que trae la reforma es mejoras en la PGU. Que yo creo que la PGU, entre otras cosas, sirvió para bajar mucho la presión sobre el tema pensiones. Uno ve las encuestas, una vez que se logró aprobar la PGU, claro, sigue siendo un tema relevante, importante y hay que avanzar, pero ya no está en el top 3 dentro de las demandas ciudadanas. ¿Se debiese discutir junto con la reforma previsional o debiésemos despejarlo eso antes? Porque este es un tema que, claro, estando financiado, pocas personas se van a oponer a hacer mejoras vía PGU y con eso mejoramos las pensiones de todos los actuales pensionados al tiro. Absolutamente, Pedro. Yo creo que la PGU ha sido una medida buenísima. Quiero además destacar acá que la que lo puso sobre la mesa fue la Alejandra Cox, que es la presidenta de la Asociación de AFP, así es que quiero valorar eso también. Cuando dicen que las administradoras no hacemos propuestas, bueno, aquí tenemos un ejemplo concreto de una propuesta. Creo que la PGU le cambió la vida a muchas personas y por eso además hago un llamado a los que todavía no han postulado y que cumplan con los requisitos, que vean, que busquen, está todo en internet, en la página de la asociación, en la página del IPS, para que postulen. Todavía hay 189.000 beneficiarios que podrían acceder a ella y no la tienen, por eso hago este llamado. Y creo que sí, que si podemos aumentarla, que lo hagamos y que no tiene ningún sentido que se entrampe junto a otros temas de la reforma de pensiones cuando pudiera pasar por un tubo rápido y seguir mejorando la situación de muchas personas que lo necesitan. O sea, la tramitación por separado es como... Es como que viene de cajón. Lógico. O sea, que todo lo tenemos claro salvo el Ejecutivo. Pero bueno, ya será en su momento. Y otro tema que viene en la reforma, que algo mencionamos, es el tema de estos autopréstamos. Que hay personas que han dicho, ¿sabes? Esto es como un retiro encubierto, pero tiene algunas diferencias porque esto trae una obligación de sobrecotizar y no algo voluntario Ahora, perdón, otros dicen de que el autopréstamo es una forma de frenar un sector retiro. También, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿O lo ven igual que un retiro el tema del autopréstamo? ¿Ven algunas diferencias? Porque se va a discutir dentro de la reforma previsional. Nosotros a priori no nos oponemos a los autopréstamos, pero creemos que hay que estudiarlos bien, ver de qué manera hacerlo para que perjudiquen lo menos posible las pensiones. Sí creo que existe este riesgo de que sean un poco un retiro encubierto y lo que sí pasa es que de nuevo estamos sacando plata de las pensiones en vez de ver cómo mejoramos las pensiones. Entonces me pasa lo mismo también con ciertos beneficios que se entregan en esta reforma de pensiones. Por ejemplo, a gente que efectúa labores de cuidado. Entonces, que cuida a niños o que cuida a personas mayores y que por lo mismo no tiene un trabajo remunerado y se le da un beneficio que se paga con este 6% que ponen los trabajadores. Yo creo que efectivamente tenemos que ver cómo le damos alguna gratificación a las personas que efectúan estas labores de cuidado, pero
¿Es la reforma de pensiones? La forma de hacerlo, ¿son esos los fondos, los de los trabajadores que cotizan, los de trabajadores de clase media? Lo mismo con el autopréstamo, o sea, sé que hay necesidades que resolver, estamos súper conscientes de eso, pero no sé si de nuevo hay que cargarle la mano a los fondos de pensiones. Hay distintos proyectos, es distinto el que plantea la reforma de pensiones que el proyecto del Partido de la Gente, con Pamela Giles y que está refundido con otros proyectos, pero el denominador común es que le estamos cargando nuevamente a los fondos de pensiones. Bueno, ese es un tema que va a estar sobre la mesa en los próximos meses. Vamos a seguir conversando de esto y otros temas con Constanza Bollmann, que es nuestra invitada, la gerente general de la Asociación de AFP, con nosotros aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es cortita y ya estamos de regreso. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Último bloque del último programa del año de En Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura, como siempre todos los días domingo a esta hora, todos los días lunes estreno nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Está el tema de la reforma encima de la mesa. Yo después le quiero hacer un par de consultas a nuestra invitada Constanza Bollmann, la gerente general de la Asociación de AFP sobre Educación Previsional, pero cerremos el ciclo de la reforma que hay algunas cosas que todavía no hemos visto. Sí, vayamos. Hay otra parte de la reforma que es el tema de reemplazar la industria, eliminar las actuales administradoras, descentralizar todo en este ente estatal, el APA, y generar esta inversionista estatal y la posibilidad que también haya inversionistas privados. Y uno de los argumentos mayores que se da por parte del Ejecutivo para por qué se hace esto es porque habrían supuestas economías de escala, es decir, que las administradoras gastarían más plata en determinadas cosas que este ente público centralizado lo podría hacer gastando menos. Es tan así, o sea, hay esa economía de escala que señala el Ejecutivo, se pueden hacer o las que ya se pueden hacer hoy día se están haciendo. Nosotros creemos, Pedro, que lo que pasa es exactamente lo contrario, es que puede haber deseconomías de escala. Esto porque los estudios que tiene el gobierno son para fondos de pensiones, o sea, las comparaciones que ha hecho es para fondos que tienen entre 100 y 10.000 afiliados, y en que el óptimo de economías de escala se daría en fondos que tienen 100.000 afiliados. Bueno, acá estamos hablando de 11.500.000 fondos, cuentas individuales. Entonces, creemos que puede ser lo contrario, que no se dan tales economías. Y nosotros hemos levantado este punto, e insisto, hemos pedido los datos, pero todavía no los tenemos. También nos gustaría poder analizarlos más seriamente para ver dónde están estas economías que nos dice el gobierno, pero nosotros creemos que no es así. Claro, y por otro lado, tenemos que hoy en día el IPS Chile Atiende funciona bien con todas las funciones que tiene que hacer. Hay un homenaje a los funcionarios, a los directivos del IPS, que tiene una muy buena labor. Durante la pandemia estuvimos atendiendo sin parar, pero aquí le quieren cargar la mata con una cantidad de nuevas funciones a cumplir, le suben el presupuesto por eso. Entonces, claro, cuando dicen economías por un lado, por otro lado, del presupuesto general de la nación van más recursos para allá. Y también hay un tema de capacitación, que hoy en día la administradora ya lo tiene, para hacer todas estas funciones, que se va a tener que hacer todo esto con los funcionarios actuales del IPS, y eso también demora tiempo. Las administradoras llevan 40 años de experiencia haciendo este tema como para hacer todas estas funciones. ¿Qué tan rápido se puede aprender y se puede lograr hacer esto de buena manera en un ente centralizado? A ver, yo creo que la verdad es que yo creo que es imposible que el IPS o este APA, que este ente público que se crea, pueda asumir todas las funciones que hacen hoy las administradoras y que además pueda hacerlo en el plazo de 2 años. Yo de buena fe te digo, no da. Yo creo que están subestimando todos los procesos que hacen las administradoras. Hay 230.000 traspasos que se hacen mensualmente de forma manual. ¿Cómo el IPS va a asumir todas estas funciones en un plazo tan corto? Yo creo que no le han tomado el peso realmente. Y las veces en que uno pregunta esto, muchas veces el gobierno te dice, no, pero mira, esa función específica que nosotros no podemos hacer, la vamos a licitar.
Pero nosotros revisamos y no hay proveedores que puedan prestar ese servicio. Y además que quitarle ese servicio a los privados para licitarlo y que la licitación la gane un privado, o sea, desarmar todo lo que... Como que hay cosas que no tienen mucho sentido. Claro, Creo yo. y eso te genera otra incertidumbre, que si tú lo vas a licitar, tú no tienes cómo saber a priori el valor en que lo vas a licitar, pues depende de los oferentes que te lleguen. Entonces puede ser que el costo termine saliendo mucho mayor que lo que está presupuestado hoy día, lo que estaba señalando recién. Y yo creo que si se avanza para allá es como un camino sin retorno, porque si tú le quitas todo esto a los privados que lo están haciendo hoy día, lo hace el Estado y después te das cuenta que te salió más caro y quieres volver, no vas a poder volver a lo que yo había porque ya lo destruiste, porque las confianzas ya no están para volver a decir, ya yo lo hago de nuevo, no te preocupes. Entonces, no nos vaya a pasar algo parecido al Transantiago que iba a costar una cantidad menor y ahora hay que meterle una cantidad de plata todos los años para que siga funcionando. Ese es el riesgo de que se centralice todo lo que hoy en día se hace a través de la administradora en este ente público único, monopólico, que va a hacer esto. Y te llevo a otro punto. Quiero comentar Dale. una cosa, Pedro. Dale. O sea, complementar lo que tú dices, porque estoy de acuerdo. Yo creo que el IPS además ha tenido algunos problemas en el pago de la PGU. Y ahí las administradoras hemos apoyado mucho en que este proceso funcione, pero han pasado casi un poco más de 11 meses desde la implementación y todavía no funciona perfecto. Entonces, entregarle todas estas otras funciones adicionales, yo creo que puede ser un riesgo. Y además, este es un ámbito en el que no puede haber espacio para errores. O sea, nosotros no podemos arriesgarnos a que se atrase ni en 10 días ni en un día el pago de la pensión de un afiliado que está acostumbrado a recibirla cierto día del mes, porque la vida está planificada contando con ese pago en esa fecha. Entonces, no puede haber errores. Entonces, correr este riesgo tan grande creo que no vale la pena. Sí, Sobre todo porque no tenemos el beneficio, tampoco, no es que sea cierto el beneficio. Estamos corriendo un riesgo gigante por una eventualidad que podría hacer que mejore la pensión. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido esa coordinación entre el IPS con las administradoras para el tema PGU? Porque entiendo que hay un trabajo bien coordinado para que los pagos lleguen al mismo día, por la misma vía, tener que manejar las planillas, los descuentos. ¿Cómo funciona ese tema público-privado para que las pensiones lleguen bien? Mira, la primera parte de la PGU nos tocó pagarla a nosotros, las administradoras. Después, en otra etapa, la empezó a pagar la PGU. La empezó a pagar el IPS, perdona, y ahí tuvieron algunas complicaciones, por lo que hemos estado mucho en contacto con la superintendencia, con el IPS, trabajando codo a codo. Hay muchos cálculos que hacemos las administradoras y que le entregamos entonces el cálculo listo al IPS para facilitar el proceso. Así es que ha sido un trabajo bien de la mano, en que yo creo que hemos apoyado mucho. Claro, que yo creo que el camino va por ahí, la coordinación público-privada es un camino harto mejor que estar monopolizando todo en el sector público. Exacto. Bueno, vemos que la reforma nos va a tener conversando de mucho tema y mucho tópico, pero otro proceso que se nos viene durante este año 2023 es buscar un texto de una nueva constitución. Se rechazó el texto en septiembre del año pasado en forma contundente, por De más este del año. 60%. Usted está hablando para la gente que nos está viendo el día lunes. ya Claro, está depende bien. si nos van a ver en directo o Sí, nos van a está ver un par de días después, porque eso es complicado en esta época. Esa época cuando empieza a hablar de año pasado, esas fronteras medias raras. El que hay. 2022 se rechazó de forma contundente el texto que nos propusieron el día 4 de septiembre y ahora va a venir un texto nuevo con un nuevo proceso que gracias a Dios lograron un acuerdo razonable para avanzar por esta vía. ¿Qué debiese decir respecto de pensiones, respecto de seguridad social un texto constitucional? Tú eres abogada, por eso te pregunto Sí. ese punto. Yo creo, Pedro, en las constituciones amplias, o sea, digamos, no detallistas, que ven las cosas más importantes y que no entran en el detalle de cada cosa, porque yo creo que una constitución que tiene infinitos artículos es una confusión. Creo que Y está condenado a durar poco tiempo. exactamente, Sí. exactamente. Con respecto al tema de pensiones, yo creo que sí es importante que diga que los ahorros son de propiedad de los trabajadores y que eso quede establecido en la Constitución. Yo creo que es importante y creo que puede ser uno de los motivos por los cuales fue rechazada la Constitución anterior, porque eso se pidió. La iniciativa Con Mi Plata No, que es de este movimiento ciudadano que defiende los ahorros previsionales, juntó 60.000 firmas, sobrepasando con creces el número de firmas que era necesario para que las cosas fueran discutidas. Y la constituyente hizo caso omiso de esto, tomó en cambio la iniciativa de No Más AFP, que tenía mucho menos votos. En este borrador de constitución no quedaron protegidos los ahorros previsionales y yo creo que puede haber sido una de las causas efectivamente del rechazo con este voto tan amplio. Sí. Tú preguntabas, Eugenio, al comienzo que querías hablar de educación previsional. Sí, dedicación previsional. ¿Qué sí. iniciativas hay por parte de las asociaciones, sí, como concretas, que uno Y quiero, pueda... quiero ir más allá respecto de eso. Porque hablábamos al comienzo del programa de lo útil que fue para, en la práctica, que la gente entendiera cómo funciona el sistema. Que su plata era de ellos, que tenían una cuenta individual. En ese caso, la plata estaba, pudieron hacer uso de ella. Probablemente mucha gente no tenía la más mínima idea de en qué administrador estaban, o sea, a ese nivel de descuido. Probablemente se haya confundido con la Profenazo. Claro, Sí, entonces, Totalmente. sí. Entonces, yo no sé si ustedes tienen más o menos identificados cuáles son los núcleos de conocimiento que son necesarios
mejorar respecto de la educación previsional a todo nivel? Porque estoy pensando, probablemente hay seguramente mucha mayor conciencia de la educación previsional cuando se acerca la hora de jubilarse que cuando tienes 20 años o 30 años. Me imagino que son educaciones distintas. Pero ¿tienen identificado cuáles son quizás los elementos a los cuales es necesario poner un poquitito más de cabeza y que la gente comprenda y entienda cómo funciona el sistema? 100%, Eugenio. Yo creo acá dos cosas. La primera es que hablar en fácil. Mucho tiempo hablamos en un lenguaje realmente complejo, entonces uno habla mucho de la rentabilidad, pero quizá hay muchas personas que no entienden qué es lo que es la rentabilidad. Entonces hay que empezar, o hablamos de los multifondos, pero no se sabe bien qué son los multifondos. Entonces, por una parte, tratar de hablar en simple. Y por la otra, también exactamente lo que tú dices, es que nosotros hacemos cursos y los cursos están diferenciados por edades. Entonces, hacemos un curso que es para niños y en ese curso se les invita a ahorrar, se les explica qué es el ahorro de una manera mucho más didáctica. Es distinto a lo que al curso que le hacemos a alguien que está saliendo de un liceo técnico profesional y va a empezar a trabajar y que es importante que entienda que tiene que cotizar lo antes posible. Diferente a lo que se le enseña a alguien que está pronto a jubilar y que en el fondo tiene que elegir qué modalidad de pensión quiere. Entonces, ese también ha sido un trabajo importante de ir distinguiendo por segmentos para que la oferta de educación previsional sea más amplia y más adecuada a lo que necesita cada persona. Y esos cursos, si alguien que nos está viendo hasta ahora dice, me gustaría verlo, me gustaría, ¿están en alguna página? ¿Dónde los encuentra la persona? Qué bueno que preguntaste, Pedro, porque se me había olvidado los avisos que quería pasar. Por una parte tenemos www.ahorra que es importante que se metan en esa página. ¿Me lo repites, por favor? Ahorra es ahora. Ahorra es ahora. Sí. Perfecto. Y también tenemos... Parece para la lengua. Sí, pero suena bien. Pero suena bien, sí. Y Queda. también tenemos mitosyrealidades.cl. Y acá están muchos de los mitos que tú me has preguntado, el de los 110 años, el de si las personas que no cotizan tienen o no tienen pensión, si las mujeres tienen mejores o peores pensiones que los hombres. También escrito de manera simple, entretenida, en que además pueden ir abriendo documentos, en muchos casos hay videos. Entonces eso también es importante. Que en el sitio lo estamos haciendo de manera más amigable, para que sea más accesible para todo el mundo y que puedan aprender, preguntar. ¿Qué es de todo el proceso que involucra el sistema de pensión? ¿Dónde quizás están las mayores dudas, las mayores preguntas de la gente? ¿Tienen que ver más bien con los mitos? ¿O tienen que ver quizá con algún aspecto? Por ejemplo, la gente no entiende cómo funcionan los multifondos, por ejemplo, o que quizá la gente no tiene un mayor conocimiento respecto de cómo se invierte la plata. ¿Dónde están quizá las mayores dudas que te plantea la gente? Yo te diría que lo que más se repite son los mitos. Sí. Que el FP se roba la plata o se queda con la plata, el tema de los 110 años que me preguntaron acá. Yo creo que está todo muy teñido por estos mitos que existen. Por eso me gusta mucho esa página y la recomiendo mucho. Sí. ¿Se debe incorporar educación previsional en la educación formal? ¿Colegios? ¿Sería una buena idea o no? De todas maneras, nosotros hemos logrado meterla en la malla de ciertas universidades y ciertos institutos, pero todo esto depende un poco de la buena voluntad de la institución educacional. Porque yo recuerdo, al menos en la reforma del presidente Sebastián Piñera estaba, no me he fijado en esta si es que estaba o no, viene un cambio en la ley de educación de manera de que ya en la educación media se haga un curso de educación previsional y también de educación financiera. Yo creo que tanta falta nos hace. Ojalá uno salga del colegio o del instituto sabiendo más o menos cómo funciona el tema, sabiendo más o menos el tema financiero. Efectivamente, yo creo que lo que dices tú es de educación financiera, no solamente de educación previsional. Sí. La educación previsional es una parte de la educación financiera, pero la importancia del ahorro, qué es una cuenta corriente, qué es un crédito hipotecario, cómo funciona el sistema, yo creo que eso sería bueno que hubiera más conocimiento, más educación. Ya, pues entonces la página eran Ahorra es ahora y mitos y... www.ahorraesahora.cl. Se lo repito, www.ahorraesahora.cl para que la gente lo busque y mitosyrealidades.cl. Mitosyrealidades.cl. Así que los que quieran seguirse aprendiendo del tema pueden ir a ver la opinión de la Asociación de AFP sobre este tema. Pedro, quiero chequear el nombre porque ahora que ustedes me lo repiten, no sé si se ahorra esa hora o ahorra desde ahora.cl. Sí. Bueno, búscalo. Ya, y si lo repito al final del programa, pero lo hemos dicho tantas veces y avatares del vivo. Se lo confirmo, lo voy a revisar. Sí. Ahorra desde ahora. Revísalo mientras tanto aquí. Buenísimo. Sí, revísalo mientras tanto.
Sí, y lo otro también... Terminemos. A ver, no, tranquila, levántate nomás, ve a buscar tu teléfono. Sí, es una cosa importante que la gente tiene que informarse. Porque si no, lo vamos a Obvio. estar mandando a una página que no existe. Sería, Obviamente no vamos a cometer ese error. Así que si lo vamos a hacer, que Sí, y la otra pregunta que le voy a hacer a Constanza también es, ¿cuántas personas trabajan dentro de la administradora de fondos de pensiones hoy día? Que en el fondo son los puestos de trabajo que estarían en riesgo ante la reforma previsional que se está viendo hoy día. ¿Cuántas oficinas hay? ¿Cuántas personas trabajan directa o indirectamente con las administradoras hoy día? Tenemos más de 8.000 trabajadores de AFP a lo largo de todo Chile. 8.000. 8.000. Ya, y la cantidad de oficinas son hartas, porque uno de repente va por los centros de varias ciudades y se encuentra con varias oficinas que esas tampoco estarían atendiendo gente. Teníamos hasta el 2021, porque no tengo los datos del 2022, 214 sucursales. Ya, entonces todo eso sería lo que iría a dar a el sector público, a este monopolio. Volví un poquitito atrás porque para las personas dimensionar números, porque de pronto uno le dicen así como en teórico, pero son el equivalente a 200 y tantas más sucursales que no están. Sí. Ahora, a propósito de lo mismo, mientras Constanza busca con mucha intensidad y yo trato de darle todo el tiempo del mundo, trato de alargar. Esto, el ejercicio de alargar en radio y alargar en televisión funciona muy bien, porque uno tiene mucha experiencia respecto de estas cosas. Entonces uno estira el concepto con la idea Ahorra que Constanza- desde ahora. Ahorra desde ahora.cl. Exactamente. ¿Segura? 100%. Ya. Repito entonces. Ahorra desde ahora.cl. www.ahorradesdeahora.cl. Esa es la página que tiene mucho contenido y que va a ayudar a que la gente comprenda, entienda de buena manera, de una manera sencilla, fácil y simple, cómo funciona el sistema previsional en Y Chile. ahorro pensión, también me gustaría recomendárselas. Ahorropensión.cl. Ahorropensión.cl, que ahí hay cursos que también se pueden hacer de manera gratuita, que tienen videos, está en simple, en claro, y además, si no, nos pueden mandar un mail y preguntar. Pero está la oferta de cursos. Entonces, ahorra desde ahora.cl, ahorropensión.cl y mitosyrealidades.cl. Constanza, perdona Pedro, hay una cosa que quiero decir como para comenzar ya a englobar porque el tiempo se nos va, porque estirar también tiene sus costos. Hemos hablado de la reforma, hemos hablado de muchas cosas muy, muy trascendentales. ¿Tú sientes que existe voluntad desde el Ejecutivo de escuchar la opinión de la Asociación de AFP, de escuchar a las administradoras? No es, tú sientes que de alguna manera, yo quiero volver a este tema, ¿no? Que hay un sector del gobierno que mira con mucho desprecio la industria de las administradoras de fondos de pensiones, que podrán de repente guardárselo por algún tema estratégico, pero eso existe y persiste. ¿Tú sientes que existe voluntad del gobierno en efecto de poder conversar respecto del rol que deben cumplir los privados en el sistema de pensiones? Mira, yo me quedo muy tranquila con lo que nos dijo también en el Chile Day el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, que dijo, las administradoras tienen mucha experiencia y por lo tanto deben ser escuchadas. Para mí eso es como un aliciente, es un incentivo, saber que desde la superintendencia tienen esta voluntad. Yo sé que también la tienen en el Ministerio del Trabajo y, bueno, nosotros ya pedimos que nos citen en la Cámara de Diputados a la comisión, así es que esperamos ser escuchados ahí también. Sí, pues aparte que Osvaldo tiene harta experiencia, pero le han tocado las tres reformas. Exacto. Le tocó, ya está superintendente para la reforma del presidente Bachelet, superintendente para la reforma del presidente Piñera y para la de ahora. Así que de reformas previsionales el superintendente sabe harto y tiene harta experiencia en eso. Lo vimos aquí, en este programa, además. Sí, bueno, hace poquito. oye, se nos ha ido tan rápido esto, es increíble, que yo desde ya te quiero comprometer para que durante el 2023 volvamos a reencontrarnos y seguramente con muchos cambios que seguramente se van a ir produciendo en el camino con la reforma, los vayamos comentando para entender y comprender cuál es la visión que tiene la Asociación de AFP respecto de este proyecto de ley de pensiones, que obviamente es una de las principales preocupaciones que tiene la gente en materia de seguridad social. Así que yo quiero agradecerte infinitamente el que nos hayas acompañado en el último programa de este 2022 y dejarte invitada, por supuesto, para el 2023. Esta es tu casa para que podamos conversar. Sí, pues muchas gracias, Constanza, por acompañarnos hoy día. Ha sido una conversación, se nos pasó volando, como nos pasa habitualmente con el programa, se nos va volando. Y durante el 2023, ojalá hablemos de avances en la reforma, ojalá logremos tener una buena reforma que apunta a los aspectos fundamentales, que cuide la libertad, que cuide el derecho de propiedad y que permita que avancemos en el tema de pensiones que tan necesario es. Así que, Constanza, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, fue un agrado estar acá y quedo comprometida entonces para el 2023 para poder discutir esto que comenta Pedro. Así será. Así que abierto el WhatsApp porque cualquier minuto va a caer la invitación. Bueno, y gracias a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Por también. supuesto. Y a ustedes, Sí. queridas amigas, amigos, agradecerles por este año 2022, que ha sido un año muy intenso donde hemos logrado
posicionar una temática muy importante, de mucha trascendencia para la gente. Agradecerle también a Pedro Pizarro por toda su experiencia, por todo lo que él sabe, por supuesto, para intentar colaborar y contribuir en esto que Constanza decía recién, no hablarle a la gente en simple respecto de este tópico tan relevante. Así que agradecerles por este año. Seguimos el año 2023, por supuesto. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Y, por supuesto, a todos ustedes desearles un estupendo cierre de fin de año 2022. Por supuesto, deseándoles una extraordinaria temporada vinidera. Y celebre con moderación. Esa es la idea. Exactamente. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Que les vaya muy bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.